Buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Imsanchil y uy, que se está liando por ya sabéis dónde. Hoy vamos a hablar de la polémica del tono de piel, sí, ha vuelto a pasar, de los personajes de Natlan. Y de hecho vamos a remontarnos a cuando ocurrió en Sumeru, ya que hay un paralelismo bastante importante y además ya no solo está influyendo algo que podría llamarse arte y dentro de ese arte la representación de la realidad, sino que además hay intereses, ya sabéis, hay temas muy delicados e importantes que ocurren en el mundo a día de hoy detrás de esto. También sabéis lo que está haciendo Disney, por ejemplo la serie de Acolyte de Star Wars, que también ha recibido críticas, y un largo etcétera de, vamos a decir, boxeo ideológico, y todo esto pues ha tenido un reflejo en Genshin Impact con el tono de piel de los personajes de Natlan, al menos los tres que hasta ahora conocemos. Así que dejar un buen like, una buena noticia, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo y vamos a comentar y os daré mi opinión al final. ¡Me van a funar otra vez! Me funan una vez por semana. Y os daré mi opinión de todo este drama de que ¡ay! Tienen que ser más oscuros, tienen que ser más no sé qué. Y vamos con el vídeo. Ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, toda la historia, invitadísimos a los directos, link que abajo en la descripción, y vamos con el vídeo. Bien, creo que el drama lo conocéis. Hay personas que les da exactamente igual y de hecho ya están hasta cansados y simplemente que Hoyoverse haga el juego como le dé la gana y no pasa nada. Y hay otro bando que pues sí se está quejando porque los personajes que son representación de Natlan, que se supone que está inspirado en culturas pues latinoamericanas, en culturas mesohispánicas, es decir, incas, mayas, aztecas, es decir, culturas previas a que llegasen ahí pues los españoles, la conquista, que muchos latinoamericanos siempre están con el meme de ¡devuélvanos el oro! Sí, hay que devolverles su oro. Y todo esto, como expliqué, ya ocurrió una vez, son recuerdos de Vietnam. Los dos bandos en resumen son lo que os acabo de explicar. Los de ya está, déjenlo así, y los de póngalo más oscuritos a los personajes. Paralelismo con Sumeru que ya conocéis. Ocurrió en su momento una disputa similar porque Sumeru, una región anterior de Genshin Impact, también estaba basado en regiones del norte de África, del sur de Asia y sobre todo islámicas y árabes, en cuya descripción, básicamente si vais a Google, la etnia mayoritaria en esta clase de culturas son de tono oscuro. Así de sencillo. Y luego, pues todos los personajes de Sumeru que estaréis viendo en pantalla no son oscuros. De hecho, había dos o tres que son Sino, Candace y Dehya. Y vaya, Candace y Dehya son bastante pochos. Y me diréis, no, pero tú, Phil, defiendes a Sino. El Sino es Jesucristo. El Sino es el moreno más roto de Genshin Impact. ¿Qué pasa? Bueno, el caso es que Sino igual tampoco no ha sido muy agraciado y ha tenido ese nerfeo del tono de piel y parece que va a ocurrir lo mismo con Natlan. Aquí empiezan los datos interesantes y las curiosidades respecto a esto. Curiosidad número 1. Recordar que Hoyoverse siempre ha jugado con los bots y ya se han destapado algunas cosas que no tienen que ver con el vídeo, pero se han destapado algunos cambios e influencia de opiniones en votaciones políticas en Estados Unidos y algunos otros países, y ya se ha destapado que se utilizan inteligencias artificiales y bots para cambiar o influenciar la opinión de la gente respecto a ciertos temas. Esto no es nada del otro mundo, no es nada ni siquiera conspiranoico ni nada raro, es algo que ocurre a día de hoy y que ya la gente está bastante enterada. Y básicamente lo que ocurrió en Sumeru fue algo similar, y es que sí, se montó un debate similar al actualmente respecto a los colores de los personajes, pero benefició a la compañía porque fuera un trending topic durante muchos días y todo el mundo se enteró de que existía Genshin Impact porque pues estaban peleándose porque había una polémica y una funa respecto a esto en Sumeru hace casi 2 años. Recordemos que entre medias también ha venido Fontaine, que está a punto de acabarse. Bien,
Eso es muy interesante analizar porque a día de hoy está ocurriendo lo mismo. No sé si es una opinión genuina, real de toda la gente o realmente hay un poco de intereses por detrás y un poco de empujoncito artificial pues de IAs y bots con estas opiniones para que al final esto pudiera llegar a ser parte de publicidad para Genshin, como ya ha ocurrido anteriormente, y muchos y muchas de vosotros, cada vez que ocurre una de estas polémicas con Genshin ya pensáis, bueno, ya Hoyoverse está haciendo algo por ahí para tener un trending topic y ser, pues tener publicidad, ¿no? Entonces, esto es muy importante analizarlo y tenerlo en cuenta. Ahora, aquí viene la parte más interesante del vídeo. Ocurre que estos dos bandos que están comentando tanto una cosa como la otra tienen un lore muy interesante respecto a ambos puntos. El lore de la gente que dice que tienen que poner su color real, está dividido también o subdividido en dos pequeños bandos. El primer bando, dentro de los que dicen que tienen que ponerle un color más asemejado a la realidad a los personajes, lo hace, entiendo yo, de manera genuina, porque quieren quizá respetar el arte y dentro de ese arte la representación de ciertas culturas que se asemeje a la realidad, pero es que hay otra parte de los que dicen que los personajes tienen que tener un color pues acorde a pues lo que ellos quieren, que resulta que no son latinoamericanos. Resulta que son personas que les preguntas dónde está Colombia en el mapa y se piensan que está al lado de México. Son personas que les preguntas la capital de España y te dicen Guadalajara. Hay un gran grupo de personas influenciadas seguramente ideológicamente por todo esto que os conté anteriormente de la guerra ideológica que está habiendo con Disney, con la inclusión forzada y con cosas que ya conocéis, que simplemente pues se aburren y van a Twitter y se ponen a llorar, literalmente, y a decir que miñi miñi, y ni siquiera saben dónde están 3 o 4 países de Latinoamérica en el mapa. Y eso está dando lugar a conflictos porque les están reclamando en el sentido de ¿qué estáis reclamando si no tenéis ni idea? Pero es que el lado contrario también tiene lore. El lado contrario, hay gente que dice ya está bien, dejemos las cosas tranquilamente estar, no hace falta estar matándose por los personajes. Y esta parte se subdivide a su vez en otras dos opiniones más. Y esto hace el choque de opiniones, el choque de lo que cada uno de su punto de vista cree que es lo correcto y lo que está propiciando todos los problemas en redes sociales otra vez. Este otro grupo que dice que dejen las cosas como están se subdivide en dos cosas. Uno, las personas que, digamos, respetan a Hoyoverse y explican que es un juego, que es ciencia ficción y que al final ellos pueden poner lo que les dé la gana de color en los personajes y demás. Y luego la otra parte que dice que básicamente puede ser que haya parte de razón en que si representan una cultura que mayoritariamente su etnia tiene un tono de piel y luego eso no se cumple, puede haber pues ahí intereses, pero simplemente no se quejan o se quejan en contra de los otros porque ya están cansados de tanta polémica con Genshin, de tanta funa, de tanto que los jugadores se quejen por cualquier cosa. En redes es verdad que se ve constantemente a los jugadores de Genshin quejarse por todo, que si el tono de piel, que si las recompensas, que si el nuevo teatro fantasía pues no tiene dificultad, solo te obliga a gastar recursos para tener muchos personajes subidos. Y es verdad, hay que ver también el punto de vista de que se puede ver a la comunidad de Genshin ahora como quejándose por todo cada vez que Hoyoverse hace algo, pero es que Hoyoverse maltrata a la comunidad de Genshin. Y de estos 4 puntos de vista y los otros 25 puntos de vista que seguramente me falten, he intentado recabar solo los que más me he encontrado en redes. Cada uno tiene su parte de razón y cada uno no termina de entender el otro punto. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Y dejadme en los comentarios cuál es vuestro punto de vista respecto a todo esto, y os estoy pidiendo opinión educada y respetuosa como intentamos siempre que sea, y creo que todos en el fondo, por mucho que os matéis en redes sociales, estaréis de acuerdo en que al final es la mejor manera de resolver las cosas. ¿Cuál es vuestro punto de vista? ¿Cuál es vuestra posición respecto a esto? ¿Qué pensáis de lo que está pasando? ¿Qué pensáis de que cada día ocurra una cosa con Hoyoverse y en Twitter y polémicas y que la gente pues esté en redes ahí funándose? ¿Qué opináis de la situación? Os quiero leer y os voy a dar mi opinión. Mi opinión es un poco, me van a funar como la mayoría de veces, pero no me importa porque es lo que creo y sé que puedo estar equivocado, pero prefiero equivocarme y aprender del error a no aprender de lo que pueda llegar a pensar, independientemente si estoy en lo correcto o no. Así que, número 1. Creo que Hoyoverse lo ha hecho a posta sabiendo que ya pasó en Sumeru y ya les benefició siendo trending topic y ya rompieron récord de ventas en Sumeru y dijeron, vaya,
Vamos a volver a hacerlo, a ver si esto nos beneficia. Y esto es uno de los primeros pasos que está dando a esto. Segundo, creo que hay una cultura en China, y todos conocéis, muy relacionada ya no solo con que se diga que los chinos pues tienen, vamos a decir, rechazo hacia otros tonos de piel, porque si digo la palabra tal y como es, YouTube ya sabéis que se pone miñi miñi. No solo es eso, sino que para los que no lo sepáis, en China hay una pequeña cultura, es una cultura en toda China. Hay una manera de pensar en la que si tu tono es más oscuro, ya no solo es por cosas fuera del país, sino dentro del mismo país se aprecia mucho el tono de piel cada vez más blanco por el tema de las geishas, el maquillaje chino y demás. Seguramente por aquí estáis viendo una imagen. Y todo lo contrario, se ve algo malo el tono de piel oscuro porque significa que tienes que trabajar al sol y eres un empleado o eres una clase obrera. Y al final, ese mismo aversión hacia según qué moreno estés ya existe dentro de China sin tener en cuenta que ellos tengan rechazo hacia el resto de países externos. No sé si lo sabíais. Y por último, teniendo en cuenta que Joyos hace esta clase de cosas para llamar la atención y al final la tiene, porque la gente se está matando en redes y vosotros estáis aquí viendo este vídeo mientras yo lo hago, en el fondo estoy también mínimamente de acuerdo, no el punto de vista de decir pongan a los personajes morenos porque voy a defender la inclusión miñi miñi siendo blanco con derechos. No. Yo, para los que conocéis el lore del canal, tengo mitad sangre latina, mi padre y mi familia por parte de padre es toda de Perú y por mi sangre tengo 50-50 de ADN. Es decir, yo me puedo poner en la situación de conocer la cultura, el país. He viajado mucho a Perú y he viajado a América en general, por suerte, y lo agradezco mucho y os animo a viajar porque te abre la mente y te enseña muchas cosas. Y básicamente sí estoy de acuerdo en el punto en el que si van a representar ciertas culturas, aunque sea ficción, en un juego donde se nota que están queriendo hacer referencias a cosas reales, de la vida real, del mundo real, sí tendrían que ser menos, vamos a decir, abusivos y menos bully con los personajes de cierto color como Xinjiang, como Dehya, como Candace, como Sino, como todos los personajes que tienen color en Genshin Impact y casualmente también son bastante inútiles, vamos a ser claros. Y que si vas a representar regiones donde en el mundo real su cultura, su tono de piel es más oscuro, sí habría que acercarse un poco más a la realidad y no anteponer tus ansias de que se genere engagement e interacción en el juego en base a polémicas porque sabes que la gente se va a enfadar si no pones a los personajes con cierto color, y no anteponer ciertos pensamientos de la cultura china, tanto de eso que os he explicado internamente en China como de algún rechazo al resto de países que creo que, y se dice mucho, posiblemente también tienen mínimamente. Esto es una pena, pero el mundo funciona así y no todo el mundo es perfecto. Así que, poquito más. Contadme en los comentarios qué opináis de lo que ha pasado. Os estoy leyendo. Dejad un buen like, una buena noticia de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por apoyar el vídeo del canal y por el crecimiento del canal. Nos vemos en los directos, en el que abajo en la descripción. Cuidad mucho, tener muy buen día y chaito.